Entonces ya vamos a entrar de lleno, habiendo hablado un poco del metabolismo de los carbohidratos, vamos a entrar de lleno a lo que es diabetes, ¿no? Entonces, cuando yo me refiero a diabetes, la diabetes no es una sola enfermedad, no es una sola patología, sino que decimos nosotros que es un conjunto de síndromes, porque va a tener varias expresiones. Es un conjunto de síndromes que se va a caracterizar, ¿por qué? Se va a caracterizar por la presencia de hiperglicemia crónica. Esa va a ser la característica. Un incremento sostenido y de largo tiempo de niveles de glucosa incrementados en sangre. La glucosa va a estar permanentemente alta en sangre. ¿Y por qué se va a producir esta hiperglicemia crónica? Porque hay un déficit en la secreción y o alteración en la acción ¿de quién? De la estrella, de la insulina, ¿no? Como no puede actuar bien la insulina, como no puede la insulina cumplir sus funciones, ¿qué es lo que pasa? Entonces se empieza a producir un incremento en los niveles de glucosa, se produce hiperglicemia. ¿Cómo se clasifica la diabetes mellitus? La Asociación Americana de Diabetes, que es uno de los entes rectores en cuanto al manejo de la diabetes, clasifica a la insulina en 4 grupos. Perdón, a la diabetes en 4 grupos. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes, ¿no? La diabetes tipo 1 es una diabetes que se debe a la deficiencia absoluta de insulina. ¿Y por qué se produce una deficiencia absoluta de insulina? Porque hay destrucción de la célula beta por un problema de autoinmunidad. ¿Qué cosa quiere decir? Que se forman anticuerpos, sustancias que actúan contra la célula beta, la destruyen, y como no hay célula beta, no se produce insulina, entonces hay una deficiencia absoluta de insulina. Esa es la diabetes tipo 1. ¿Y la diabetes tipo 2? En la diabetes tipo 2 no hay una deficiencia absoluta de insulina, sino hay una resistencia a la acción de la insulina. Por eso algunos consideran que se podría hablar de un déficit relativo. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Sí hay insulina, sino que la insulina no puede actuar bien. Cuando llega a su receptor para poder ejercer sus funciones en las células, no puede actuar bien. ¿Y esto por qué se presenta? Ajá, está relacionado ¿con qué? Está relacionado con la presencia de obesidad abdominal en aquellos pacientes que tienen malos estilos de vida, ¿no? Pacientes que tienen una alimentación poco saludable, que no hacen actividad física, en aquellos pacientes que hay predisposición familiar, en todos ellos, ¿qué es lo que pasa? Por diferentes factores, la insulina no puede actuar bien. El tejido adiposo, cuando hay un incremento a nivel del tejido adiposo, a nivel abdominal, a nivel visceral, este tejido adiposo se inflama y secreta sustancias que son conocidas como citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral, o hormonas como la resistina, que lo que hacen es que impiden que la insulina actúe bien. Entonces, en la diabetes tipo 2 hay una resistencia a la insulina. La diabetes gestacional es una diabetes que básicamente se va a presentar durante el segundo y tercer trimestre de la gestación. Este tipo de diabetes es una diabetes que va a estar dada o se va a presentar, ¿por qué? Por los cambios hormonales que se suceden durante la gestación. Hay algunas hormonas durante la gestación que se pueden incrementar, como por ejemplo la progesterona, el lactógeno placentario, el cortisol también tiene algo que ver, que generan que haya cierta resistencia a la insulina durante el final de la gestación, el segundo o tercer trimestre de la gestación. Entonces se produce una elevación de los niveles de glucosa de forma transitoria, solo durante la gestación. Luego la paciente da a luz, tiene su parto y la glucosa puede volver a normalizarse. A eso se llama diabetes mellitus gestacional.
Y otros tipos de diabetes, y para tener solamente como dato, ponerlo aquí, la diabetes mellitus gestacional, ¿cómo yo sé si mi paciente tiene diabetes mellitus gestacional? Usualmente hacemos un test de tolerancia a la glucosa entre las 24 y 28 semanas de la gestación en aquella paciente que tenga factores de riesgo para hacer diabetes mellitus gestacional. Y acuérdense que esta diabetes mellitus gestacional, que aquella paciente que ha tenido diabetes mellitus gestacional es un factor de riesgo para en un futuro desarrollar diabetes tipo 2. Eso como datos importantes que ustedes tienen que tener en consideración. Y hay otros tipos de diabetes. Claro, hay otros tipos de diabetes. Por ejemplo, hay diabetes de tipo monogénicas, donde se afecta un solo gen en relación al metabolismo de la célula beta, en relación a la secreción de insulina. Un solo gen se afecta nada más, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, las diabetes que se producen por enfermedades del páncreas exocrino, ¿no? Una pancreatitis crónica, una cirugía de páncreas, ¿no? Un tumor pancreático que compromete gran parte del parénquima pancreático, entonces puede haber alteración. Las diabetes que se producen, por ejemplo, por fármacos, ¿no? Hay algunos fármacos que incrementan los niveles de glucosa mientras el paciente lo está utilizando, los glucocorticoides, los antirretrovirales, ¿no? Algunos antipsicóticos, ¿no? Las diabetes que se producen por algunas endocrinopatías, ¿no? Por ejemplo, hay algunas patologías endocrinas, el exceso de hormona de crecimiento, el exceso de cortisol, pueden generar que haya elevación de los niveles de glucosa. ¿Cuál es el tipo de diabetes más frecuente? El tipo de diabetes más frecuente es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 representa el 90%, incluso alguna literatura dice hasta el 95% de los casos de diabetes en el mundo. Y es por eso que casi la mayor parte de pacientes que ustedes van a ver en la consulta van a ser pacientes con diabetes tipo 2, ¿no? Y ciertamente, obviamente, en los exámenes de salud también van a venir más preguntas en relación a la diabetes tipo 2. Para hablar un poquito de fisiopatología sobre diabetes, en el caso de la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes tipo 2, que es los tipos de diabetes que vamos a ver durante toda la exposición, vamos a hablar un poquito acerca de ellos, porque son, digamos, los tipos de diabetes más comunes, ¿no? En el caso de la diabetes mellitus tipo 1, habíamos dicho que es una patología de tipo autoinmune, ¿no? Entonces, como cualquier patología de tipo autoinmune, siempre va a haber una susceptibilidad genética. Acuérdense que una persona tiene alteraciones que hacen que haya, mejor dicho, tiene ciertas alteraciones genéticas, tiene cierta susceptibilidad que hacen que esta persona pueda desarrollar enfermedades autoinmunes, autoinmunidad. Que acuérdense que la autoinmunidad no necesariamente va a estar dirigida a un solo órgano en específico. Hay personas que pueden tener varias enfermedades autoinmunes por esta susceptibilidad genética que tienen. Entonces, hay una susceptibilidad genética en la persona, pero eso no basta. Necesita de algo que gatille la autoinmunidad, de algo que haga que se presente la autoinmunidad. Este gatillo, en el caso de la diabetes mellitus tipo 1, pueden ser virus, pueden ser factores dietéticos o pueden ser toxinas, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, el virus de la parotiditis, la exposición temprana al gluten también se ve. Entonces son varios factores que pueden hacer que se gatille la autoinmunidad y entonces el paciente empieza, ¿qué cosa? Empieza a fabricar anticuerpos. Autoinmunidad humoral. Acuérdense que humoral primero es la fabricación de anticuerpos. ¿Y qué anticuerpos? Son los anticuerpos que normalmente se ven en los pacientes con diabetes tipo 1. Anticuerpos antieslotes, anticuerpos antiinsulina y anticuerpos contra una enzima que es la glutamato descarboxilasa, anti-GAT. De hecho, dentro de estos anticuerpos, el que suele ser más común es el anti-GAT65. ¿No? El anti-GAT65, el anticuerpo contra el glutamato descarboxilasa, que es una enzima importante dentro de la célula beta. Entonces, vean ustedes, se fabrican anticuerpos contra la célula beta, contra los islotes, contra la insulina, y asociado a esto, luego de la formación de anticuerpos, hay también un compromiso o una componente celular. Hay una infiltración de linfocitos T y macrófagos, ¿no? Ya está la presencia de estos anticuerpos que generan una respuesta inflamatoria, una infiltración de linfocitos y macrófagos en los islotes de Langerhans, hacen que haya una injuria de la célula beta y causan insulitis, es decir, una inflamación del islote de Langerhans.
¿no? Entonces se empieza a producir este mecanismo en el cual se empieza a dañar la célula beta. ¿Y qué es lo que pasa? Vean ustedes, la masa de células beta, la población celular beta, empieza a declinar. Mientras mayor sea el compromiso, mayor hay la disminución de la población celular beta. Vean ustedes, cuando el compromiso es un poco mayor del 50%, empiezan a haber alteraciones iniciales que podríamos denominar como prediabetes, y después de eso, si sigue estando el proceso autoinmune, sigue manifestándose, sigue estando perenne, entonces se produce la diabetes como tal. Entonces, en la diabetes mellitus tipo 1 es bastante fácil, más que la diabetes tipo 2, como vamos a ver ahora, porque simplemente necesitas un sujeto susceptible que ante un gatillante empieza a fabricar anticuerpos, inflaman la célula, el lote de Langerhans, se va comprometiendo la masa celular beta hasta que llegado a un determinado momento, cuando solamente queda un 10%, o sea, cuando se ha comprometido casi el 90% de los islotes de Langerhans, el paciente hace una diabetes manifiesta. En el caso de la diabetes tipo 2, sí es un poquito más complejo la fisiopatología. Vean ustedes aquí en la parte de la izquierda, nosotros vamos a tener aquí el factor, uno de los factores que yo más les había comentado que hay en la diabetes tipo 2, ¿no? Que estaba en relación con la diabetes tipo 2, la obesidad abdominal, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con estos pacientes? Pacientes que tienen malos hábitos, ¿no? Malos hábitos alimentarios, que no hacen actividad física, que son sedentarios, empiezan a tener un acúmulo de grasa a nivel abdominal, a nivel del tejido adiposo visceral, a nivel de la barriguita. Este tejido se inflama de manera crónica y va a empezar a secretar, ¿qué cosa? Va a empezar a secretar citoquinas inflamatorias, va a empezar a secretar resistina, que es una hormona, que van a hacer ¿qué cosa? Que empieza a producirse la resistencia a la insulina. Vean ustedes que mucho antes que el paciente sea diagnosticado de diabetes, lo primero que empieza a elevarse ¿qué cosa? Lo primero que se empieza a manifestar ¿qué cosa es? La resistencia a la insulina, porque la insulina no puede actuar bien. Como hay una resistencia a la insulina, entonces el páncreas dice, oye, la insulina que yo estoy fabricando no puede, no está haciendo efecto, no está funcionando. ¿Sabes qué? Secrétame más insulina. Entonces, de manera concomitante y en una forma de compensar esta resistencia a la insulina, al inicio de la fisiopatología, ¿qué cosa vamos a encontrar? Vamos a encontrar que hay un incremento en los niveles de insulina. Hay un hiperinsulinismo. Un hiperinsulinismo que trata de compensar esta resistencia a la insulina. Si ustedes se dan cuenta aquí, ven los niveles de glucosa y el nivel de glucosa del paciente está normal, porque el páncreas está haciendo todos sus esfuerzos para secretar más insulina para compensar. Entonces el paciente, tú le mides la glucosa, está normal. Pero clínicamente, ¿cómo te podrías dar cuenta, aquí tú de forma clínica, que el paciente tiene, aquí en este punto, ya hay una alteración en relación con resistencia a la insulina? Aquí en este punto ustedes se dan cuenta con la famosa acantosis nigricans, que es esa coloración oscura en la región cervical que tienen estos pacientes, o también la presencia de acrocordones. ¿Qué son los acrocordones? Son esos lunarcitos de carne que tienen los pacientes también con acantosis, ¿no? Entonces, esos signos son signos de hiperinsulinismo, resistencia a la insulina. Porque en ese momento, si tú le mides, en ese momento de la fisiopatología, tú le mides la glucosa al paciente y la glucosa le va a salir normal, como ven acá. Porque se está compensando la resistencia a la insulina secretando más insulina. ¿Qué es lo que sucede? Llega un determinado momento en donde el páncreas se agota. Ya no puede más, ya no puede fabricar más insulina. Se empieza a disminuir la producción de insulina y se empieza a alterar la glucosa. Generalmente la primera glucosa que se altera es la glucosa postprandial, es la glucosa, el valor de glucosa después que uno come. Vean ustedes cómo se empieza a elevar. Y conforme se va comprometiendo la secreción de la insulina, empieza a elevarse también la glucosa en ayunas. Donde en un determinado momento, cuando el páncreas ya no puede compensar más, se produce la diabetes como tal. En este caso, si el paciente no se controla bien la diabetes, el paciente no sigue sus medicamentos, no controla la alimentación, no regula el peso, se produce una hiperglicemia muy descontrolada que a la larga, al final de la fisiopatología de la diabetes, lleva a que el páncreas prácticamente se agote
Y eso lleva a que el paciente necesite colocarse insulina, ¿no? Entonces, esto, vean ustedes, que si no se controla bien la diabetes, al final la masa celular beta prácticamente ya no puede producir insulina y el paciente diabético tiene que colocar insulina. Por eso ustedes ven a veces pacientes que tienen 10, 15 años de diabetes, que muchas veces ya no responden a los antidiabéticos y terminan teniendo que colocarse insulina porque ya prácticamente el páncreas ya no pudo más, se rindió totalmente, ¿no? Pero no solamente la fisiopatología de la diabetes mellitus 2 está en relación con esto. Este es un gráfico de hace algunos años, pero en los últimos 20, 30 años, miren que se han descubierto otros mecanismos fisiopatológicos importantes para la diabetes mellitus tipo 2. Vean ustedes que la hiperglicemia no solamente se debe ¿a qué? A la resistencia a la insulina, que causa disminución de la captación de glucosa en el tejido adiposo y en el tejido muscular, porque acuérdense que la insulina es importante para que se capte la glucosa en estos niveles. Entonces, si hay resistencia a la insulina, no hay una adecuada acción de la insulina, estos tejidos no pueden captar la glucosa, produciendo que la glucosa se quede en sangre. Luego que haya una disminución de la masa celular beta, acuérdense que llega un determinado punto en donde la célula beta se cansa, ya no fabrica insulina y eso hace que haya mayor hiperglicemia. Entonces, no solamente estos tres parámetros, sino vean ustedes también qué es lo que hay. Vemos que a nivel de la célula alfa en los pacientes con diabetes tipo 2 puede haber un aumento en la secreción de glucagón. Y al haber mayor secreción de glucagón, mayor hiperglicemia. Un aumento de la gluconeogénesis hepática, ¿no? Mayor formación de glucosa de nuevo. Se empiezan a romper grasas, proteínas para poder fabricar glucosa a partir de ellos. Disfunción de neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central. El paciente empieza a tener mucha ansiedad por comer, crea una cierta adicción al dulce y eso lleva a que coma más y tenga más hiperglicemia. Cambios en la reabsorción renal de glucosa. El riñón empieza a reabsorber más glucosa. No debería ser así, pero el riñón reabsorbe más glucosa en el paciente diabético tipo 2 y eso hace que haya mayor hiperglicemia. Y finalmente, disminución del efecto incretina, ¿no? Lo que les había comentado acerca de las incretinas en la lámina pasada, ¿no? Este efecto incretina no hay, no existe. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes? No se secreta el HIP, no se secreta el GLP-1 y no se aprovecha los efectos beneficiosos que tienen estas hormonas intestinales para poder estimular a la secreción de la insulina y inhibir al glucagón. Entonces vean ustedes que finalmente la fisiopatología de la diabetes tipo 2 termina teniendo muchos puntos más complejos adicional a lo que hemos comentado de la resistencia a la insulina. ¿Cuál es la clínica de la diabetes, ¿no? ¿Cuál es la clínica de los pacientes que tienen diabetes? La clínica, nosotros la conocemos como clínica cardinal a la presencia de las famosas 4 Ps. ¿Cuáles son las famosas 4 Ps que ustedes deben tener en consideración? Polifagia, poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Polifagia, incremento en el hambre, el paciente come desmedidamente. Poliuria, va al baño varias veces a miccionar. Polidipsia, tiene mucha sed, toma mucha agua. Y pérdida de peso. Esas 4 P's son la famosa clínica cardinal de la diabetes. Cuando ustedes ven un caso clínico en donde les hablen de polifagia, poliuria, polidipsia, pérdida de peso, hay que estar pensando en diabetes. Hay otros síntomas que el paciente puede manifestar también que van a ser generalmente asociados a complicaciones de diabetes, como por ejemplo que haya visión borrosa, que haya dificultad para la cicatrización de las heridas, que haya picazón, que haya disfunción eréctil, que hayan sensación de calambres en las piernas y demás, orinas espumosas, pero más eso va a estar en relación con las complicaciones ya propiamente de la diabetes. La clínica cardinal de la diabetes va a ser esta, las famosas 4 Ps. Ahora, ¿cómo yo en la clínica podría diferenciar si el paciente es un paciente que tiene diabetes tipo 1 o que tiene diabetes tipo 2? Entonces, esto yo lo puedo diferenciar con ciertas características, ¿no? Porque los dos pueden tener las famosas 4 Ps, pero ¿cómo lo diferencio yo? Entonces, vean ustedes. En el caso del grupo etario, los pacientes que tienen diabetes tipo 1 suelen ser pacientes jóvenes, ¿no? Generalmente son pacientes que tienen menos
de 35 años, menos de 40 años. A diferencia de los pacientes que tienen diabetes tipo 2, generalmente los pacientes que tienen diabetes tipo 2 suelen ser adultos mayores, por encima generalmente de los 45 años. Esto no quita que un paciente de menor edad pueda tener diabetes tipo 2. De hecho, por la epidemia que hay ahora de la obesidad, del sobrepeso, vemos pacientes con 9, 10, 11, 12 años que tienen diabetes tipo 2, porque son obesos, tienen sobrepeso. Pero lo usual generalmente es que la diabetes tipo 2 se presente en personas de mayor edad, ¿no? Para poder hacer la contraposición con la diabetes tipo 1. En el estado nutricional, los pacientes con diabetes tipo 1 suelen ser pacientes delgados o suelen ser pacientes eutróficos. Eso quiere decir que tienen el peso normal, ¿no? A diferencia de los pacientes con diabetes tipo 2, que suelen tener sobrepeso, suelen tener obesidad, ¿no? O la presencia de obesidad abdominal. Porque a veces ustedes ven que dicen, no, pero su IMC está normal, él está normal, está flaco, pero tiene barriguita, tiene pancita. Entonces, la obesidad abdominal es lo que marca, ¿no? A veces. En cuanto a la predisposición genética, la predisposición genética en la diabetes tipo 1 es una predisposición genética de tipo moderada, pero en la diabetes tipo 2 es alta, ¿no? Y ustedes me dirán, ¿pero por qué? Si la diabetes tipo 1 es una patología autoinmune. ¿Qué es lo que sucede? En el paciente con diabetes mellitus tipo 1, el paciente va a tener predisposición, es cierto, para desarrollar diabetes, pero otros tipos de enfermedades autoinmunes. Generalmente el paciente puede tener asociado problemas tiroideos, lupus, etc. Y en la familia, cuando tú buscas hacia atrás, ¿alguien tiene diabetes en su familia? No, nadie tiene diabetes. Pero la mamá tiene problema de hipertiroidismo. La tía tiene lupus. El papá tiene vitiligo. Entonces, hay presencia de otras enfermedades autoinmunes. En cambio, en la diabetes tipo 2, la predisposición genética para la diabetes tipo 2 en sí es alta. Tú le preguntas al paciente con diabetes tipo 2, ¿quiénes sufren de diabetes en tu familia? Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tío, mi abuelito. O sea, hay antecedentes familiares positivos aquí de diabetes, muy marcados, ¿no? ¿Cuáles son las características clínicas? ¿Cómo se presentan los pacientes con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2? Los dos pueden presentar las 4 Ps, pero el paciente con diabetes tipo 1 generalmente es un paciente que va a debutar de forma aguda, ¿no? De un momento a otro. Y lo hace generalmente ¿cómo? Con una crisis hiperglicémica, que es la famosa cetoacidosis diabética. Entonces el paciente debuta generalmente con cetoacidosis diabética. Es muy aparatoso. En cuestión de días o semanas, ¡pum!, el paciente debuta con una hiperglicemia muy marcada, con una crisis hiperglicémica. En cambio, el paciente con diabetes tipo 2 tiene un debut más insidioso, más progresivo. Es un paciente que generalmente el diagnóstico va a estar oligoasintomático, o sea, casi no va a tener síntomas este paciente, ¿no? Generalmente cuando les hacen el diagnóstico, son pacientes que se hace el diagnóstico durante un examen de rutina, un examen ocupacional, un chequeo, ¿no? Sin embargo, esto no quita que los pacientes puedan tener también un debut con una crisis hiperglicémica. En este caso, muchos pacientes hacen la otra complicación, la otra crisis hiperglicémica, que es el estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿no? Sobre todo los adultos mayores también pueden hacer cetoacidosis diabética, pero lo usual es que el paciente debute de forma insidiosa, de forma oligoasintomático, durante un chequeo, ¿no? Entonces, a diferencia de la diabetes tipo 1, que es una presentación mucho más aparatosa. ¿Cuáles de ellos tienen tendencia a la cetosis? La diabetes tipo 1 tiene tendencia a la cetosis, ¿no? Cuando la insulina no puede actuar, cuando no hay suficiente cantidad de insulina, entonces la insulina, la ausencia de insulina hace que empiece a haber una mayor degradación de las grasas. Entonces empiezan a degradar las grasas, y la degradación de las grasas para poder obtener energía a partir de ellas hacen que haya la formación de unos componentes, de unos compuestos que se llaman cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos, cuando se acumulan en sangre, eso se llama cetosis. ¿Quién tiene mayor predisposición para la cetosis? La diabetes tipo 1, porque la diabetes tipo 1 cursa con deficiencia absoluta de insulina.
La diabetes tipo 2 no. Aquí no hay tanta tendencia a la cetosis. Aquí sí, hay más tendencia a la cetosis porque no hay insulina. En la diabetes tipo 2 hay insulina, sino que esta no puede actuar bien. Entonces, de esa manera, no se produce un incremento marcado en la formación de cuerpos cetónicos como si en el paciente con diabetes tipo 1. ¿Y cómo es el tratamiento en ambos casos? La diabetes tipo 1, como no hay insulina, requieren insulina sí o sí, siempre va a requerir insulina. El cambio, el paciente con diabetes tipo 2 va a requerir dieta en algunos casos, antidiabéticos, o sea, pastillas para su tratamiento, y en algunos casos insulina. Puede ser variable, dependiendo de cómo esté el paciente, en qué momento, en qué etapa del diagnóstico está el paciente. Pues vean ustedes aquí las diferencias que les pueden orientar para en un caso clínico pensar en una diabetes tipo 1 o en una diabetes tipo 2, ¿no? ¿Y cómo se hace o cómo se realiza el diagnóstico de diabetes? Entonces, si yo estoy diciendo que la diabetes es una enfermedad en la cual hay un incremento en los niveles de glucosa de manera crónica, de manera sostenida, entonces yo tengo que utilizar o pruebas que me permitan a mí determinar cómo está el nivel de la glucosa en sangre de mi paciente. Y son 4 posibilidades las que yo tengo para poder evaluar el estado de glucosa de una persona. Glicemia en ayunas, que es la glicemia que se mide cuando un paciente ha estado en ayunas por lo menos 8 horas, se requieren 8 horas de ayuno. La glicemia 2 horas de una sobrecarga oral de glucosa con 75 gramos. Este es el famoso test de tolerancia, ¿no? Tolerancia, donde yo le doy a mi paciente de tomar una bebida azucarada que contiene 75 gramos de glucosa anhidra y le voy a medir la glucosa a las 2 horas. Ese valor de las 2 horas puede ayudarme a ver cómo está el estado de glucosa de un paciente. La hemoglobina glicosilada, que es un examen que me dice qué tanto porcentaje de la hemoglobina se encuentra adicionada con azúcar. Hemoglobina glicosilada, qué tanto porcentaje se le ha unido a la glucosa, glicosilada, ¿no? Y este es un examen que me da una idea de cómo ha estado el valor de la glucosa en los últimos 3 meses, ¿no? Y la glicemia al azar, que es un valor en el cual yo voy a tomar la glucosa en cualquier momento del día. No en un momento específico, sino en cualquier momento del día, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores de normalidad de estos exámenes? ¿Cuáles son los valores que me van a estar en rango de diabetes? Lo normal de glucosa en ayunas es que el paciente tenga un valor de glucosa en ayunas menor de 100. Y para yo decir que un paciente tiene diabetes mellitus, se considerará un valor de glucosa que es mayor o igual a 126. Lo que queda en el limbo, es decir, entre 100 y 125, yo lo considero como una pequeña elevación de la glucosa que se puede considerar como un alto riesgo de que el paciente pase diabetes. A esa condición de alto riesgo para que el paciente pase diabetes se conoce como prediabetes. Entonces, entre 100 y 125 estaría en un rango de prediabetes, una condición de riesgo, de alto riesgo para pasar a diabetes. El valor de la glucosa a las 2 horas de haber dado una bebida azucarada, de haber dado 75 gramos de glucosa, la famosa tolerancia, la glucosa a las 2 horas de la tolerancia. Lo normal, menos de 140. Para hablar de diabetes mellitus, mayor o igual de 200. Y lo que queda en el limbo, o sea, en el medio, entre 140 y 199, es una condición de riesgo, no está normal, pero tampoco diabéticos. Es la famosa prediabetes. En el caso de la tolerancia, cuando ustedes hacen la tolerancia, miden a las 2 horas la glucosa al paciente y le salen este rango de prediabetes, también recibe el famoso nombre de intolerancia a la glucosa. Y en el caso de la glucosa en ayunas, recibe el nombre de glicemia alterada en ayunas. Entonces, les decía que en la condición de riesgo que es la prediabetes, en el caso de la tolerancia, si ustedes utilizan la tolerancia y le salen estos valores de prediabetes, se le conoce también como intolerancia a la glucosa. Y en el caso de la glicemia en ayunas, si le sale en rango de prediabetes, se conoce como glicemia alterada en ayunas también. Reciben ese nombre específico, esos dos, ¿no?
En el caso de la hemoglobina glicosilada, lo normal es que sea menos de 5.7%. Para hablar de diabetes es un valor mayor o igual a 6.5%, y lo que se encuentra en medio, es decir, entre 5.7 y 6.4%, se conoce como prediabetes. En el caso de la glicemia al azar, es un examen que no tiene valores de normalidad, ni tiene valores de prediabetes, porque es un examen que se utiliza solamente y exclusivamente para el diagnóstico de diabetes. Y en este caso, el punto de corte va a ser mayor o igual a 200. Y solamente este examen de glucosa al azar se va a utilizar en ciertas condiciones específicas, ¿no? Cuando ustedes quieren saber si un paciente que se encuentra oligoasintomático, que no tiene muchos síntomas, que ustedes quieren hacer un descarte de diabetes, quieren saber si tiene o no, generalmente se van a utilizar estos primeros 3 exámenes. Se puede utilizar la glicemia en ayunas, se puede utilizar la tolerancia, se puede utilizar la hemoglobina glicosilada. Pero cuando mi paciente es un paciente que tiene una clínica cardinal marcada, sobre todo en relación a la disminución de peso, pero tiene polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso, o está ingresando a la emergencia con todas las características de una crisis hiperglicémica, de cetoacidosis, de estado hiperosmolar, en ese caso se habla, solamente en ese caso, ustedes podrían utilizar la glicemia al azar como un marcador. Si mi paciente está sintomático, yo no puedo utilizar glicemia al azar. Si es para screening, yo no utilizo glicemia al azar. La glicemia al azar solo se utiliza en este caso. El paciente tiene que estar con toda la clínica de la diabetes o tiene que estar ingresando a la emergencia por una crisis hiperglicémica. Por eso es que este examen no tiene valor de normalidad ni tampoco valor de prediabetes. Y además, también se diferencia en que el paciente que ustedes utilizan una glicemia al azar, que está ingresando a la emergencia con toda la clínica y demás, está ingresando como una cetoacidosis diabética, como un estado hiperosmolar, en ese caso bastaría solamente con un examen para poder hacer el diagnóstico de diabetes. En cambio, en el paciente que yo le estoy haciendo de screening, que está oligoasintomático, yo puedo utilizar cualquiera de estos 3 exámenes y en estos casos sí voy a requerir o voy a necesitar 2 o más exámenes positivos para hacer el diagnóstico, ¿no? Puede ser que sean 2 glicemias en ayunas, puede ser que sea una glicemia en ayunas con una hemoglobina glicosilada, ¿no? O una glicemia en ayunas con una tolerancia. Puede ser la combinación o pueden ser 2 del mismo, pero siempre tienen que ser 2 o más positivos. Entonces, tengan ustedes esto en consideración, los puntos de corte para hablar de diabetes o no, y cuándo utilizar los 3 primeros, cuándo utilizar la glicemia al azar. Ahora, el Ministerio de Salud, en una guía que hizo en el año 2015, hizo un algoritmo para poder determinar cómo, cuándo utilizar cada uno de estos exámenes. La Asociación Americana de Diabetes te dice, utiliza cualquiera de estos 3, mientras tenga 2 o más de diagnóstico de diabetes, la glicemia al azar solo en casos de clínica cardinal y basta con 1. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que estos exámenes tienen sus pros y sus contras, y no todos se encuentran a disposición en todos los lugares de nuestro país. Entonces el ministerio aplica a la realidad del Perú y dice cómo se debe evaluar, cómo se deben utilizar estos exámenes. Entonces, ¿qué te dice? No, tú puedes hacer el diagnóstico de diabetes porque quieres hacer un screening al paciente que no tiene síntomas o a un paciente que está sospechando que sí tiene síntomas. Lo primero que te preguntas es, ¿tiene clínica clásica inequívoca? O sea, ¿tiene todas las 4 P's? Si la respuesta es sí, utilizas la glicemia al azar, ¿no? Tal como dice la Asociación Americana de Diabetes, ¿no? Le sale la glicemia al azar mayor o igual a 200, ya hiciste tu diagnóstico de diabetes. Basta con 1 nada más. Pero ojo, sí y solo sí, la clínica clásica inequívoca, las famosas 4 P's, todo me hace pensar en diabetes. No, mi paciente no tiene toda la clínica, tiene por ahí algo, sospecho, no estoy seguro. No. ¿Qué examen elijo? El examen de elección para el screening es la glicemia en ayunas. Entonces, cuando ustedes quieren hacer un screening de diabetes, el examen de elección va a ser la glicemia en ayunas.
elección para el screening, ¿no? ¿Qué posibilidades tengo yo si le pido una glicemia en ayunas a mi paciente? Ya lo hemos visto en la parte de arriba, que el paciente tenga un valor de glucosa en ayunas menor de 100, que tenga entre 100 y 125, o que tenga mayor o igual a 126. Son las tres posibilidades. Si mi paciente tiene menos de 100, entonces la glucosa está normal. Entonces yo le digo, bueno señor, usted no tiene diabetes, y yo consideraré repetir el examen en el tiempo que yo crea prudente, dependiendo de la clínica, de las características de mi paciente. En el caso que el paciente tenga un examen mayor o igual a 126, ¿qué es lo que pasa? El ADA me decía, si tú tienes un solo valor en glucosa, no basta, necesitas 2 o más. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué pido? ¿Qué te dice el Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud te dice, repite una glucosa en ayunas. ¿Por qué no la tolerancia? ¿Por qué no hacerle una glicosilada? Porque en el caso, por ejemplo, de la glicosilada, no se encuentra en todos los centros, no está estandarizada. La glicosilada tiene que estar estandarizado para poder hacer diagnóstico de diabetes. Se afecta por otras causas. Si el paciente tiene anemia, si el paciente tiene una hemoglobinopatía, tiene alto recambio de eritrocitos, entonces la hemoglobina glicosilada no es tan fiable. Entonces, como tiene tantos bemoles para hacer un examen que confirme si un paciente tiene diabetes, entonces no se utiliza. Y la tolerancia, ¿por qué no? Porque la tolerancia pues es un examen engorroso que muchas veces no se encuentra en todas las partes del país. Por eso el MINSA te dice, ¿sabes qué? Repítele su glucosa en ayunas, eso y en donde sea. Y está estandarizado en la mayor parte de laboratorios. Entonces, yo repito la glucosa en ayunas y tengo 2 opciones. Que me salga nuevamente un valor igual a mayor a 126 o que me salga un valor menor a 126. Entonces, si me sale un valor mayor o igual a 126, yo ya tendría 2 exámenes en rango de diabetes, entonces catalogo a mi paciente que tiene diagnóstico de diabetes. El problema está si el primer examen me salió como diabetes y el segundo examen me salió que no tenía diabetes. ¿Qué hago ante esa duda? Tengo un examen que me dice que sí y el otro examen que me dice que no. Hago el famoso test de tolerancia a la glucosa. Eso quiere decir que el test de tolerancia a la glucosa vendría a ser como un examen para confirmar en caso de dudas. Entonces yo le pido la tolerancia en este paciente porque tiene un examen que dice que tiene diabetes y el otro que dice que no. Entonces tengo 3 opciones, tal como está arriba. Que mi glucosa me salga menos de 140, que la glucosa a las 2 horas de la tolerancia me salga entre 140 y 199 y que me salga mayor o igual a 200. Si me sale mayor o igual a 200, también, fácil. Ya tengo mi diagnóstico de diabetes. Si me sale entre 140 y 190, no tiene diabetes, tiene una intolerancia a la glucosa, ¿no? Un alto riesgo de pasar a diabetes, una prediabetes que se conoce como intolerancia a la glucosa. Y si le sale normal la tolerancia, menos de 140, es cierto, la tolerancia está normal, pero acuérdense que en mi algoritmo empezó con la glucosa en ayunas altas. Entonces, este paciente tiene una glicemia alterada en ayunas. Porque si bien la tolerancia le sale normal, viene parte con unas glucosas que han salido alteradas, que han salido elevadas. Y la hemoglobina glicosilada en estos casos simplemente va a ser como un examen complementario. Me va a poder ayudar de cierta manera, de forma complementaria, ¿no? Sobre todo al paciente que ya tiene diagnóstico de diabetes, para darme una idea de qué tanto está alterada la glucosa, qué tan alta estaba la glucosa en los últimos 3 meses, pero no la glicosilada sirve para hacer el diagnóstico, confirmar el diagnóstico de diabetes, ¿no? Y esto ha sido muy controversial, porque en los últimos exámenes a veces de salud ponen, hace la controversia, ¿no? ¿Por qué no glicosilada para definir diabetes o no? Ya ustedes saben cuándo se pide cada examen. Y esto de aquí, chicos, pruebas utilizar y cómo evaluar la diabetes son cosas que tienen que saber al revés y al derecho. Para la vida, para el examen, para todo, porque esto les va a servir. Esto tiene que ser una fotocopia mental en sus cabezas, ¿no?